no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Hay en el siglo XX un acontecimiento único en toda la historia de la humanidad. Un tipo que se dedicó a matar en masa no solo al enemigo, cosa que eso sí que ha sido más común, ¿verdad?, sino a los propios, como una forma de asentar su propio poder, y que además diseñó todo un aparato mecánico de carnicería masiva. Hablamos de las purgas de Stalin, uno de los episodios más brutales de todos los tiempos. Fue así. A la altura de 1936, el dictador soviético Stalin, obsesionado por eliminar cualquier disidencia dentro del partido, abrió un periodo de crímenes masivos que pasaría a la historia como la Gran Purga. Sus víctimas, los propios dirigentes comunistas. La Unión Soviética ya había ejecutado purgas antes, como las ejecutará después, pero lo que ocurrió entre los años 1936 y 1940 fue una verdadera locura. Estamos hablando de unos 700.000 asesinatos, otros tantos condenados a penas de prisión y campos de trabajo donde muchos de ellos morían, y cerca de 25.000 exiliados, y todo eso en poco más de 3 años. ¿Qué se proponía Stalin? Básicamente, borrar cualquier huella de la estructura de poder anterior a él. Había que evitar disidencias internas, había que aniquilar las pervivencias de los viejos partidos, había que desmantelar las redes de oposición social, los campesinos libres, por ejemplo, había que limpiar el ejército de pervivencias de la época zarista y, de paso, había que anular cualquier oposición a su propio poder. La Checa, la NKVD, la policía política del régimen, se puso a trabajar bajo el mando de Yagoda. Se organizaron 3 juicios sucesivos, presididos por el fiscal Pisinski. Por allí pasaron los principales nombres del partido: Kamenev, Bukharin, Zinoviev, todos acusados de traición. Sometidos a crueles torturas, confesaron. Solo un dato: de todos los delegados del Partido Comunista en 1934, cerca del 60% fueron arrestados y ejecutados. Los propios responsables de la Checa, Yagoda primero y Yezhov después, terminaron víctimas de la histeria stalinista. Un nuevo represor, Beria, hará el trabajo. Además de los nombres más señeros del Politburó, bajo las purgas de Stalin cayeron la mayoría de los militantes de primera hora, muchos líderes comunistas en el exterior, los mandos militares más señalados y los responsables de la intervención soviética en España durante nuestra guerra civil. Fue una verdadera orgía de sangre que la propia Unión Soviética condenaría tras la muerte de Stalin en 1953. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches, José Javier. Es espeluznante. Estamos hablando de mínimo 1,5 millones de condenados, de los cuales la mitad asesinados, la otra mitad, muchos de ellos murieron en gulags. No de los enemigos, sino del propio campo. Y toda esa gente de la que hemos hablado no es la gente que mató a Stalin, que mató a mucha más. No, esos son los comunistas que mató a Stalin. Efectivamente, es un fenómeno enormemente singular porque es matar a los propios, cosa que en ocasiones sucede, pero de manera muy controlada, digamos. Pensemos que antes de las grandes purgas de 1936-39 o 38-39 ya se expulsa a unos 400.000 miembros del partido, que ya de por sí era un partido que pretendía ser elitista, en 1933-34. O sea que realmente hay una auténtica guerra de Stalin contra los suyos, dentro y fuera del partido, contra el campesinado, por ejemplo, contra las minorías religiosas y étnicas y contra el propio partido que le ha antecedido a él. Este hombre decide, a partir del año 36, pongamos, empezar a purgar, por eso se llaman las purgas, a lo bestia. Y purga toda la cúpula militar, lo cual, por cierto, luego va a tener resultados catastróficos porque los alemanes es un paseo militar la invasión. Purga a los viejos compañeros de lucha, que había empezado antes a purgarlos, pero ya es cuando acaba con ellos, al propio Politburó, es decir, al gran aparato del partido y tal, que tiene el 60% termina aniquilado, físicamente asesinado. A toda la gente que manda aquí a España a apoyar a la Segunda República, la manda a matar también según van volviendo. Entonces, una de dos. Loco es evidente que, en fin, o le dio un rapto de locura brutal, o
tenía un proyecto que pasaba precisamente criminal por el asesinato de toda su gente para afianzar su poder incontestable frente a todo. Bueno, uno de los, digamos, temas no completamente resueltos, por lo menos de la historiografía contemporánea, es ¿por qué las purgas? Claro. Porque, bueno, se apunta una serie de razones, hay algunas que parecen más o menos claras, pero ninguna lo explica completamente. Como bien apuntabas, asentar su propio poder, eliminar a todos aquellos que le pudieran hacer sombra, eliminar a todos aquellos que pudieran desmentir su papel protagonista durante la revolución bolchevique y, sobre todo, para el diseño del futuro, ¿no? También tenía una finalidad ideológica, que duda cabe. Él tenía la obsesión, como todos los bolcheviques en general, de la modernización de Rusia. En realidad Rusia en parte se salvaría precisamente por no completar ese proceso de modernización. Si Rusia, cuando Alemania invade la Unión Soviética, hubiera tenido las autopistas de Francia, Bélgica, Holanda, hubiera acabado como Francia, Bélgica, Holanda, con toda probabilidad. Claro. Por tanto, es un asunto, digamos, bastante más complejo en ese sentido que lo que proponían los bolcheviques, ¿no? Y luego la eliminación, que eso también le costó una enorme cantidad de probabilidades al enfrentarse contra los alemanes, pues de 5 mariscales de campo, 3 fueron fusilados, de 15 generales de ejércitos, 13 fueron fusilados, 8 de 9 almirantes, 50 de 57 jefes de cuerpo de ejército, o sea, sencillamente brutal. Los que ascendían le debían toda su carrera a Stalin y normalmente el criterio de lealtad era el que prevalecía sobre el de eficiencia militar. Es verdad que de esa generación salieron algunos militares también muy buenos, es de justicia decirlo, pero claro, un coste sencillamente brutal. En fin, sí, pero en todo caso. Una cosa, dentro de las víctimas, de una forma absolutamente despiadada, Stalin sacrifica a los comunistas de los países que por el pacto germano-soviético pasan a ser ahora aliados de la Unión Soviética. Es decir, los comunistas que se habían opuesto al nazismo son entregados para que los maten. Efectivamente, y de hecho, cuando uno coge la nómina de los miembros del Comité Central del KPD, del Partido Comunista Alemán, resulta que Stalin mató a más que Hitler. Numéricamente, mató a más comunistas del aparato del partido del KPD, el Partido Comunista Alemán, que Hitler. Y muchos de los que todavía permanecían y se habían librado, como quien dice, literalmente por los pelos de las purgas en 1939, fueron entregados a la Gestapo durante los meses inmediatamente posteriores a la firma del pacto Ribbentrop-Molotov. Así es. Es verdaderamente increíble. Bueno, todo esto se organiza formalmente en 3 procesos consecutivos, los llamados procesos de Moscú, que en realidad era una auténtica parodia. Hasta los años 70, quiero recordar, los comunistas europeos aún hablaban de los coloquios de Moscú, que hay que ser firme. Bueno, que dirige el fiscal jefe Vichinsky, que es un auténtico obseso criminal, y van pasando uno detrás de otro, y Vichinsky no es un fiscal al uso. Vichinsky se dedica a insultarlos, les calumnia, los torturan, en fin. Así es, así es. Es un proceso... Estamos hablando de gente que era altos cargos del partido. Es que esto es como si Rajoy decide coger a Javier Arenas, ¿verdad? Claro. Pues no es una idea. Más o menos, sí, son 3 grandes procesos. El primero, que empieza en agosto del 36, que liquida lo que se llamó en la jerga bolchevique el centro de espionaje trotskista zinovievista, que también acaba con Kamenev, con la cúpula del partido en Moscú. El segundo, que barre los últimos restos, con Radek. Y el tercero, que es el de marzo de 1938, que la víctima fundamental es Bujarin. Y esto es otro de los hechos más curiosos. Bujarin era amigo íntimo de Stalin, incluso veraneaban las familias juntas. Es que cuesta entender esto. Veraneaban en Sochi, ¿no? Todos los veranos iban juntos a veranear. Bueno, lo liquidó. De hecho, cuando muere Stalin, una de las cartas que aparece en su oficina, en su buró, en su mesa, es una carta de Bujarin que todavía guardaba, que todavía conservaba, donde le preguntaba: Joseph, si tengo que morir por el partido, muero, pero me gustaría saber por qué. ¿Por qué necesitas que yo muera? Hay una novela que recomendamos absolutamente, por supuesto, que es El cero y el infinito, de Arthur Koestler, donde aparece un personaje. Koestler era comunista, lo había sido hasta muy poquito antes de escribir esa novela. Aparece un personaje que es Rubachov, que encarna al tipo que muere sin saber por qué, pero por el partido, que es un poco la síntesis del sinsentido de toda esta historia. Quiero recordar que los 2 jefes consecutivos que ejecutan materialmente la purga, que son Yagoda y Yesov, los 2, a su vez, son ajusticiados también en el mismo proceso. Los 2 son ajusticiados, efectivamente. Yesov se carga a Yagoda y Yesov luego es ejecutado, aunque lo tendrían preso durante unos meses, en 1940, es ejecutado también por Beria, efectivamente. Los 2, Yagoda y Yesov, en su vida personal eran cualquier cosa, digamos, menos edificante, eran personajes absolutamente siniestros y de una degradación moral muy notable, lo cual, en fin, se compadece mal con el fundador de la Checa, que era Chersinski, que era un verdadero
místico de la revolución. Robespierre, efectivamente. Sí, y en cambio los que le suceden son unos absolutos degenerados en todos los aspectos que uno se pueda imaginar. Y son sustituidos finalmente por Beria, que es que será el que sobreviva al propio Stalin, aunque solo por unos meses, pero en fin, que será el que se encargue del aparato del partido, del terror del partido en esos años, y que liquida al último de ellos, a Yusov. Sí, así fue, efectivamente. Hay que abrir una variante aquí, y que es que el resto de los partidos comunistas de Europa aplican también sus propias purgas, y el Partido Comunista de España, por ejemplo, se purga también por el mismo procedimiento, en dimensiones evidentemente muy menores, pero también lo hace. Todos los partidos comunistas sufrieron esas purgas, y además, entre tanto, del centro, que era como se llamaba Moscú, iban mandando que fueran de visita a la Unión Soviética muchos de los principales responsables de los distintos partidos comunistas. Cuando llegaban allí, invariablemente, quizá con alguna pequeña excepción, pero normalmente eran liquidados. Y mientras tanto, en sus países respectivos se producían purgas que normalmente terminaban con la liquidación del purgado, por supuesto, y en algunos casos eso se prolongó durante mucho tiempo, como por ejemplo en el caso de España por el régimen Comorera, por ejemplo. El caso de Comorera, claro, que es el caso prototípico, ¿no?, de, digamos, localización del traidor y que finalmente es entregado. Bueno, el caso de Grimau, por ejemplo. Hay numerosos casos en los distintos partidos. El Partido Comunista francés también jugó mucho a esto, entregó una gran parte de sus afiliados, y muchos, curiosamente, fueron entregados y fueron ejecutados en esa época de la liberación, que le llamaron, precisamente por haber cumplido con el papel que el partido le había encomendado, que era el de contactar con los alemanes. Paz, estamos hablando de un delirio. Es una cosa, decía Condorcet en la Revolución Francesa, a punto de ser guillotinado, el cantor del progreso, ¿verdad? Sí. Decía, el hombre de mi tiempo me parece más ruin por su razón que por sus pasiones. Sí, sí. Es un poco esto, porque estamos hablando de una filosofía organizada del siglo XX que termina en semejante delirio. Que termina en semejante delirio, efectivamente, y que tendrá su continuación en la Revolución Cultural China, que será verdaderamente terrible, sobre todo desde el punto de vista filosófico, de eso, sí. Y su prolongación natural, que es el maoísmo extremado y radical de los Khmeres Rojos, que será quizá la mayor locura que se ha implantado en el planeta Tierra. Si hubieran podido, probablemente hubieran sacado Camboya de este mundo, ¿no? Es casi un 25% de la población, más de un 25% lo que se carga por Pot. Sobre 7 millones, casi 2. Sí. Un minuto. ¿El asesinato de masas es inherente al comunismo? ¿Es posible un comunismo sin asesinato de masas? Desde el momento en que la filosofía que nutre el comunismo es una filosofía materialista, que por tanto considera al hombre no como un agente propiamente de la historia, sino que la gente es la clase social o el grupo, es muy fácil que desemboque en matanzas colectivas. Sin duda ninguna, claro. La persona humana se convierte en una cantidad de la que es posible prescindir supuestamente en aras del beneficio colectivo. Es que es el producto de un medio, por lo tanto lo que hay que hacer es modificar el medio. El buen bolchevique, ¿por qué terminaba confesando sus crímenes? Crímenes que no existían, porque Lenin había determinado que el buen bolchevique se comportaba como la célula de un cuerpo. Lo que importaba era el cuerpo, no la célula. Era el partido. Bueno, pues al cuerpo prácticamente se lo carga Stalin, él sobrevivió el suyo. Pero, insisto, es un acontecimiento único en la historia. Nunca había pasado, un poquito en la Revolución Francesa, pero menos hasta ese momento. Las purgas de Stalin que dieron la medida de lo que significaba realmente el socialismo real, el comunismo soviético. Fernando Paz, muchísimas gracias. Hasta la próxima vez. Un placer. Y a ustedes les espero mañana aquí en Tiempos Modernos. Muchas gracias.